Cordial saludo, estimados estudiantes. Voy a darles una breve explicación sobre las leyes de Mendel que corresponden a la tarea 3, ejercicio 1, genética. Entonces, para empezar, recordemos que tenemos el genotipo y el fenotipo. Cuando hablamos de genotipo, estamos hablando de los alelos, es decir, de esos genes, esas características que ya vienen desde los padres, que heredamos de nuestros padres. Cuando hablamos de genotipo, recuerden la palabra principal, gen, cómo son nuestros genes. Y en el genotipo vamos a encontrar dos grandes variables, las dominantes, que las simbolizamos con una letra mayúscula, y las recesivas con una letra minúscula. Dominante es aquella característica que heredamos de los padres y que es común en la población en la que nos encontramos. Recesivo no quiere decir que no se dé tanto, solamente que no es tan común para esa población que se está hablando en ese momento, o esa comunidad. Cuando hablamos de fenotipo, recuerden por la palabra F, estamos hablando de esas manifestaciones del genotipo. Ese fenotipo es lo físico, por eso les digo, acuérdense de la F. Fenotipo entonces me va a dar ese carácter que se manifiesta del genotipo de forma visible. Físicamente, cómo se va a dar a presentar o manifestar esas características que me dio mi genotipo. De esta manera, entonces, un ejemplo, o el más clásico del fenotipo, es el color de nuestros ojos. Entonces, el fenotipo es físicamente el color de los ojos o físicamente la forma de los ojos, la forma de nuestras cejas, la forma de nuestra cara, la altura de nosotros, la forma de nuestro cabello. Eso es fenotipo. Físicamente esas características. Genotipo, los genes, y lo caracterizamos por letras. Fenotipo es características físicas. Mendel registró unos ejercicios, unos experimentos para comprobar la genética, y para eso utilizó unas plantas para poder identificar esas características y cómo se iban a pasar de generación en generación. Entonces, para ello, lo que hizo fue sembrar varios cultivos de estas plantas, varios individuos de estas plantas para poderlos identificar. Entonces, lo primero que encontró él es lo que se conoce como linaje puro o raza pura, y son individuos que son idénticos a sus padres, a sus descendientes. Y esto ha pasado es porque no se han cruzado con individuos que tengan otras características. Entonces, por ejemplo, las alberjas que eran de color verde, que nunca se habían mezclado con otro tipo de alberjas, sino con otras verdes, se mezclaba también con otra verde. Entonces, este caso es verde y lisa, es la característica en este caso. Y esta es la característica física, el fenotipo. Y si miramos el genotipo, sería dominante, y tenemos dos en el genotipo, es porque no es la característica o el alelo que nos da papá y otro alelo es el que nos da mamá. Entonces, por eso siempre encontramos genotipo con dos letras. Entonces, en este caso sería un genotipo dominante en ambas partes. Para ambos padres, los dos tenían su genotipo siendo dominante. ¿Qué esperamos cómo sea su descendencia? Pues si no tenían cruce anteriores con otras razas, pues esperamos que tenga la misma característica física, es decir, su fenotipo sea igual al de sus padres, en este caso color verde, y que sea lisa, y que el genotipo también sea igual, en este caso es dominante. También pueden haber linaje puro o raza pura con los recesivos. Entonces, sí, en este caso para las alberjas amarillas, sus genotipos son recesivos, las dos letras son minúsculas, entonces estamos hablando de homocigotos recesivos. Homo son iguales, recesivos es porque estamos utilizando letra minúscula. Si los dos padres no habían tenido anteriores cruzamientos o sus antecesores más bien, no habían tenido cruces con otras razas, pues se iba a mantener esa misma característica. Entonces esperamos que este descendiente de este cruce tenga la misma característica fenotipo, es decir, amarillo, y el mismo genotipo de los padres,
un homocigoto recesivo. Entonces, este linaje puro raza pura puede pasar tanto con los dominantes como con los recesivos. Entonces, después de hacer esto, entonces llega la ley de la uniformidad, donde él empezó a hacer combinaciones de esas razas puras que tenía inicialmente. Entonces empezó a cruzar semillas de esas homocigotos dominantes con un homocigoto recesivo. Entonces fíjense en que estamos hablando aquí las características que les están pidiendo en su tarea. Fenotipo, la característica física; genotipo, cómo se simbolizan sus genes. Las dos mayúsculas, homocigoto dominante; dos minúsculas, homocigoto recesivo. Cuando las cruzó, ¿qué encontró? Que todos los hijos de esta pareja eran de fenotipo de color verde, es decir, habían tomado la característica dominante. Ninguno de ellos, de estos descendientes, tenía esa característica recesiva. Pero el cambio se veía era en su genotipo. Físicamente era igual al padre, en este caso, que tenía el gen dominante. Y genotípicamente sí variaba. Tenía un gen dominante y un gen recesivo. Y esto se conoce como heterocigoto. Hetero es diferente. Cigoto, estamos hablando de la unión de óvulos y espermatozoides, por eso los vemos acá. Entonces, en este caso el genotipo es heterocigoto. Como lo vemos en las tablas de Punnett, que es lo que ustedes deben hacer en la tarea 3, ejercicio 1. Entonces, si tenemos, por ejemplo, ese progenitor que habíamos ahorita con genotipo dominante y el otro progenitor con genotipo recesivo, vamos a llevarlos a una tabla de Punnett. Bueno, no importa el tipo de genotipo que tengan. En este caso, es importante que observen cómo van a establecer estas tablas de Punnett. Y en este caso, estamos viendo una sola característica. Es monohíbrido, una sola característica. Mono es uno. Entonces, vamos a ver ese cruzamiento, híbrido, cruzamiento, uno solo, una sola característica. Entonces, esta es una tabla de Punnett. En la parte superior vamos a colocar la información de uno de los progenitores. ¿Qué vamos a poner en estas casillas? Pues cada uno de los alelos que tienen ellos acá representados. Y en la columna vamos a colocar la información del otro progenitor. Aquí colocaríamos una G minúscula y otra G minúscula, por ejemplo. Y en la mitad lo que va a ocurrir es que van a aparecer los cruzamientos, es decir, la información de cómo van a ser esos alelos, esos genotipos de los descendientes de esta pareja que teníamos acá. Así que de esta manera, lo siguiente que debemos hacer, bueno, aquí lo que estamos viendo es que ya se colocó la información de los padres, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Recuerden que arriba colocamos la información de uno de los padres y abajo del otro. Y aquí en la mitad es el cruzamiento. Entonces vamos a cruzar este primer alelo con este primero que tenemos acá. Y tenemos G mayúscula, G minúscula. Entonces, veníamos de dos padres que venían siendo homocigotos, uno dominante y el otro recesivo. Fíjense en cómo están quedando el genotipo de sus hijos. Seguramente se estarán preguntando qué va primero, G minúscula o G mayúscula. Por simbología es mejor que coloquen la G mayúscula. ¿Por qué? Porque generalmente, aunque hay algunas excepciones, pero generalmente, lo que ocurre es que cuando tenemos el cruzamiento de un alelo dominante y uno recesivo, el que se va a expresar es el dominante. Físicamente el que se va a expresar es el dominante. Entonces, para no tener esas confusiones, mi sugerencia es que coloquen la letra mayúscula siempre de primeras. Luego viene el siguiente, cruzamos esta información de este alelo con el de acá. Aquí abajo vamos a cruzar el de aquí, primero con el segundo de acá. Y finalmente este último. Aquí estamos viendo la primera ley de Mendel, uniformidad. Todos los descendientes son igualitos entre ellos. Mismo genotipo y por lo tanto mismo fenotipo. De esta manera entonces podemos establecer cuál sería esa posibilidad genética y fenotípica de los descendientes de este cruzamiento inicial. Recordemos que el progenitor es un homocigoto dominante, fenotipo verde. El otro progenitor es de homocigoto recesivo,
de fenotipo amarillo. Y si miramos en la mitad, vemos que sus descendientes, todos los 4 de acá, son heterocigotos, porque hay una mayúscula y una minúscula. Por lo tanto, el genotipo es que la descendencia, el 100% es heterocigota, o pueden colocar 4 de 4, que es la posibilidad que tenemos acá. Y el fenotipo es físicamente cómo se van a expresar. Como les contaba hace un momento, el alelo dominante generalmente es el que se expresa. Por lo tanto, para este ejercicio, el fenotipo de todos los descendientes de esta pareja será de color verde. Y acá está la respuesta. 100% de los descendientes serán de semilla de color verde. Para la segunda ley de la segregación, entonces en este caso lo que hizo Mendel fue mezclar descendientes del cruzamiento anterior, es decir, que fueran heterocigotos ambos padres. ¿Qué pasó? Nuevamente volvió a aparecer esa característica, ese fenotipo que se creía que se había perdido en la familia anterior, en ese cruce inicial que teníamos de dos individuos de razas puras, pero de diferente fenotipo, veíamos que se desaparecía el alelo recesivo. Aquí vuelve a aparecer. Pero ¿qué pasa? En el genotipo, si ustedes se fijan, es completamente diferente entre todos. Tenemos homocigotos dominantes, homocigotos recesivos y heterocigotos. Sigue primando el fenotipo dominante, pero vuelve a aparecer ese recesivo. ¿Cómo lo llevamos entonces a nuestra tabla de Punnett? Entonces, nuevamente, arriba coloca la información de uno de los progenitores y abajo el de la otra. Y hacemos el cruzamiento. Y hacemos la lectura de lo que tenemos acá. Entonces, este es un homocigoto dominante porque los dos son mayúscula. El fenotipo, como son dominantes, sería verde. Este es un heterocigoto igual que el de abajo. No importa cómo los organicen. Pero recuerden que el alelo dominante es el que generalmente se va a expresar. Por lo tanto, el fenotipo será verde para ellos. Y tenemos un homocigoto recesivo que el color que va a expresar ese fenotipo será amarillo. Y acá está la respuesta que se da. 3/4 de la descendencia serán verdes, 1/4 será amarillo y genotipo, vemos que 1/4 o el 25% es homocigoto dominante, 2/4 o el 50% es heterocigoto, 1/4 o el 25% homocigoto recesivo. ¿Cómo resolvemos los problemas? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejercicio que dice la miopía está determinada por un gen dominante A. Y veamos que la A mayúscula me está diciendo que eso es miopía. Respecto al gen normal recesivo A minúscula, aquí ya me están diciendo cuáles son los alelos concretos que estamos trabajando, cuál es el dominante y cuál es la característica recesiva. La pregunta es cómo serán los descendientes de un padre miope y una madre normal, ambos homocigotos. Entonces, la siguiente pauta que ustedes deben seguir, el siguiente tip es, ya miramos cuál es el dominante y cuál es el recesivo. Ahora escribamos el enunciado. Uno de los padres es miope. Ambos son heterocigotos, por lo tanto, si es miope y es heterocigoto, debe ser A mayúscula para ambos alelos. Y el otro padre me dice que en este caso la mamá de visión normal, me dice que también es homocigoto, por lo tanto sería A minúscula su genotipo. Estamos esperando a ver cómo sería el cruzamiento de ellos, cómo será esa descendencia. Si nos fijamos nomás por lo que hemos visto ahorita, seguramente estamos pensando que es la primera ley de Mendel, de la genética. Pero pues para eso hay que llevarlo a unas tablas de Punnett. Entonces coloquen siempre la información que tienen ustedes. Entonces, primer progenitor me dice que es miope, entonces genotipo es homocigoto, por lo tanto, si es miope y me dice el enunciado que es dominante, será entonces doble A mayúscula, porque tiene miopía. Fenotipo, bueno, es miope. Progenitor 2 me dice que la mamá, su fenotipo es normal, por lo tanto, si es homocigoto será A minúscula con A minúscula. Entonces en el cuadro de Punnett colocamos inicialmente
la información de un progenitor en cada uno de los cuadros y del otro en los otros cuadros. Y hacemos el cruzamiento. Primero con el primero con el segundo de este padre. Aquí vemos el segundo de ellos con el primero de acá y el segundo de ellos con el segundo de estos. Nos vemos que el cruzamiento en este caso me está presentando que el 100% de sus descendientes serán miopes, que es el fenotipo, y el genotipo es que los 4 o ese 100% será heterocigoto. Entonces, lo que deben hacer en este caso es revisar primero el enunciado, cuál es la característica dominante, cuál es la recesiva, con qué letras están trabajando, cuál es el ejercicio que les están pidiendo y hacer el cruzamiento. Quedo atenta a cualquier inquietud que tengan. Más adelante estaré compartiendo un video sobre la tercera ley de Mendel, que ya habla de un cruzamiento dihíbrido, cuando hay dos características. Esta es cuando hay una sola. Feliz día.